Iniciamos este manga en una mansión en llamas, y decenas de personas siendo brutalmente masacradas por este ejército encapuchado. En medio de todo este caos se estaba llevando a cabo un combate muy reñido entre este soldado encapuchado y este espadachín, pero claramente se notaba la diferencia que había entre ambos. Ahora nos cuentan que el clan Ragnar es un clan ducal que se sitúa en el extremo norte del continente. Este clan fue llamado por más de 1000 años como la muralla del norte debido a que se dice que ha heredado la sangre de dragón, y todos los Ragnar nacen con un gran poder mágico, resistencia, gran talento en el manejo de la espada, todos, excepto nuestro protagonista, quien se encuentra siendo brutalmente destrozado por el encapuchado. Una vez lo derrotó, este le dice que hay cosas que no se pueden conseguir solo con esfuerzo, y que eso se llama no tener talento, y mientras revela su rostro, este se burla del prota pues a pesar de pertenecer al linaje de los Ragnar, no posee ningún talento, y una vez se descubre el rostro por completo, el prota queda completamente horrorizado, pues se trata de su maestro. Este al ver su sorpresa comienza a reírse, diciendo que todo este tiempo verlo entrenar fue muy divertido, ya que mañana tras mañana entrenaba a pesar de su falta de talento, y comienza a reírse a carcajadas por lo ridículo que le parecía que entrenara sabiendo que era un inútil. El prota al escuchar todo eso se intenta levantar muy furioso, pero su maestro llamado Rendon le corta un brazo, haciendo que éste suelte un grito de dolor. Luego, mientras lo toma del cabello le dice que todo esto está sucediendo por su culpa, y lo obliga a observar toda la destrucción del clan. Luego, otro de los encapuchados trae a una mujer sin vida a rastras, que una vez la ve el prota, este la reconoce al instante. Se trata de su madre. Este queda completamente horrorizado. Ragnar le dice al prota que la razón por la que su madre se convirtió en un cadáver frío y sin vida fue nada más que por su culpa, por haber nacido sin una pizca de talentos en un clan llenos de ellos. El prota estalla de ira y ataca a Rendon, pero otro de los encapuchados lo manda a volar de un poderoso golpe. El prota ahora hacia en el suelo dando sus últimos suspiros, y mientras observa toda la destrucción y la caída de su clan, este se culpa por no haber podido proteger a nadie ni lograr nada, y entre lágrimas menciona que si tan solo hubiera tenido un talento las cosas hubieran sido diferentes, y se pregunta si de verdad este será su fin, dando su último suspiro entre lágrimas. Ni bien este muere, una ventana de estado aparece anunciando su muerte, y que su rasgo se ha activado, además de que ahora volvería al punto de regresión, y de la nada este despierta en el momento exacto en el que fue derrotado en uno de los entrenamientos con su traidor maestro Rendon. Este no comprende qué es lo que está viendo, pues estaba seguro de que murió, pero luego cree que todo esto se debe de tratar de sus recuerdos antes de morir, aunque le molesta que tenga que revivir sus recuerdos viendo a Rendon. Luego, una ventana del sistema aparece, diciendo que el primer paso del tutorial es golpear en la cara a Rendon. El prota no comprende qué es lo que está viendo y nota que él es el único capaz de verlo, por lo que cree que se trata de largar sus arrepentimientos antes de morir, por lo que suelta su espada y usando toda su fuerza golpea a Rendon, pero vemos que no le hizo nada, a lo que Rendon con su espada lo manda a volar. El prota no comprende cómo es que puede sentir dolor si se trata de un sueño, y Rendon le dice que el entrenamiento ya ha acabado, y cree que el prota lo golpeó por la frustración de que falta poco para la ceremonia de despertar y aún no ha demostrado grandes habilidades. El prota se sorprende al escuchar sobre la ceremonia de despertar, a lo que Rendon le dice que lo perdonará por eso, pero que lo golpeó porque como miembro del linaje de los Ragnar, utilizó el puño en lugar de la espada. Luego de que se marcha, todos a su alrededor comienzan a reírse por el ridículo que acaba de hacer. El prota nota que siente claramente el dolor en su costado, por lo que significa que no se trata de un sueño. Este se levanta preguntándose cómo es posible, y teniendo en cuenta que se acerca la ceremonia de despertar, significa que ha regresado 10 años al pasado a sus 17 años. En ese momento aparece la ventana del sistema anunciando que completó la primera misión del tutorial, por lo que ahora se le entregará la recompensa, el talento de Ragnar. Este no comprende nada, pero acepta la recompensa y su cuerpo comienza a brillar. El sistema le avisa que todas sus estadísticas aumentarán enormemente, y rápidamente se activa la siguiente misión del tutorial. Ahora un rato más tarde, dentro del Palacio de las Rosas, el lugar donde vive el clan Ragnar, vemos a Rendon diciendo que el prota tiene mucho talento y que estará listo para la ceremonia de despertar que se realizará en 5 meses.
le estaba diciendo todas esas mentiras a la madre del prota, quien le entrega una bolsa llena de dinero por cuidar de su hijo y entrenarlo. Una vez afuera de la habitación, menciona que realmente no le está enseñando adecuadamente, además de que el prota ni siquiera posee talento. Con una madre concubina y un hijo sin talento, menciona que no permitirá que esa sangre vaya a alguna parte, pero la recompensa por disque entrenarlo es perfecta, además del título como tutor de la línea directa de Ragnar, y menciona que alguien le aseguró su futuro gracias a que le informa sobre el prota y su crecimiento. Luego, el prota aparece corriendo desesperado. Rendon observa con asco, pero el prota no se detiene y sigue corriendo hasta donde se encuentra su madre, que ni bien la ve la abraza desconcertándola, y entre lágrimas se da cuenta que realmente ha regresado. Mientras observa a su madre, ahora sabe que debe cambiar el futuro, ya que si el sistema es real, podrá volverse lo suficientemente fuerte como para aguantar en la guerra por el trono, además de que debe volverse lo más fuerte posible para acabar con Rendon. Luego, la segunda misión del tutorial se activa. Ahora debe entrenar su cuerpo al límite, y un rato más tarde lo vemos corriendo en el campo de entrenamiento. A pesar de que quiere vengarse ahora mismo de Rendon, sabe que con su cuerpo débil no podrá, por lo que se esforzará lo más posible para fortalecerse, y menciona que en su vida pasada, se unió a una agencia de inteligencia llamada Blackwork, en la cual por su falta de habilidad fue incorporado al equipo de información. Gracias a esa posición, sabe que existe un elixir que fortalece el cuerpo llamado elixir del emperador de la espada sangrienta. Elixir será revelado en el futuro gracias a un manual secreto, pero lo más importante para él es que a diferencia de su vida pasada, en la cual había abandonado todo entrenamiento por su falta de habilidad, ahora era posible gracias a que ya posee el talento de los Ragnar, y vemos que su medidor de su entrenamiento va aumentando, y así, se la pasó corriendo y entrenando el manejo en la espada sin descanso. Días después, aún continuaba en el campo de entrenamiento, y vemos que esta chica se encuentra observándolo. Esta es Evelyn, encargada del campo de entrenamiento. Nota que el prota ha estado entrenando durante días sin siquiera dormir, pero al verlo, se pregunta si de verdad es un sin talento, pues las habilidades que estaba demostrando durante su entrenamiento no eran de alguien normal. Ya lleva el 97% de su entrenamiento completado, y la razón por la que no ha parado durante días, es porque la noche anterior, cuando decidió descansar un poco, notó que el porcentaje había bajado, por lo que no puede detenerse, de lo contrario todo su entrenamiento sería en vano. Ahora se encuentra al punto del colapso, el medidor ya se encuentra al 98%, por lo que se encuentra utilizando las fuerzas que no tiene para mantenerse despierto. El medidor llega al 99%. Ya se encontraba más allá del límite, pero aún así no se rindió y continuó entrenando, hasta que por fin consiguió completar la misión. Recibió como recompensa un corazón de dragón, y un poder mágico acumulado durante 10 años de sus vidas pasadas. Cae al suelo exhausto. El sistema le pregunta si quiere recibir las recompensas, a lo que el prota con sus últimas fuerzas acepta las recompensas, haciendo que todo su cuerpo comience a liberar una gran cantidad de maná. Todo esto fue visto por Evelyn, y un rato más tarde el prota despierta en cama. No comprende cómo llegó ahí, pero en eso llega Evelyn y le dice que se encuentra en la sala de descanso del campo de entrenamiento. El prota la llama por su nombre, a lo que ésta se sorprende de que la recuerde, y mientras le entrega una taza con agua, le pregunta si acaso sabe que está prohibido abrir su núcleo de maná antes de la ceremonia de despertar. El prota le dice que sí lo sabe, a lo que Evelyn le dice que de ser ese el caso, debe conocer lo que le sucede a quienes rompan esa regla. El prota le pregunta por qué le dice todo eso, a lo que ésta le revela que antes de quedar inconsciente se produjo una ola de maná que se alineó con su núcleo de maná, y de forma atemorizante le pregunta si acaso él abrió su núcleo de maná. El prota claramente no sabe de lo que habla, pero luego recuerda las recompensas de la misión, entre ellas el corazón de dragón. Aquí nos cuentan que los dragones pueden colocar núcleo de maná en su corazón, lo que les permite operar de manera más eficiente y obtener gran poder. En cambio, los humanos no tienen la capacidad física para hacer lo mismo, ya que sus corazones no pueden soportar esa carga de poder. Por eso, los humanos lo colocan en el abdomen, un lugar menos eficiente. Y todos los Ragnar, al igual que otros, aspira a obtener el corazón de un dragón,
ya que es una forma de ganar un poder inmenso rápidamente, y ahora ese corazón se encuentra en el interior del prota. El problema es que esto le está trayendo problemas, y vemos cómo Evelyn comienza a desvainar su espada. Evelyn es una espadachina de alto rango que se retiró después de perder su brazo izquierdo y ahora es la encargada del campo de entrenamiento número 4. Pero antes de eso, fue la oficial al mando de la caballería dragón de armadura blanca. Era tan hábil que incluso el dragón demonio de esa unidad la adoraba. Además, era una persona muy firme en sus principios, no le importaba el estatus o la fuerza de alguien y no podía tolerar la deshonestidad ni la cobardía. De hecho, en un momento, cuando el prota fue inflexible, ella dejó de ser su maestra directa, y si llega a descubrir el núcleo de maná de mi corazón de dragón, sería ejecutado inmediatamente. Pero aún tenía una carta bajo la manga, y le dice que él sigue siendo de la línea directa de la familia Ragnar, y si resulta que sus suposiciones sobre que él abrió el núcleo de maná son falsas, eso podría manchar el nombre de la familia, y le pregunta si acaso conoce las consecuencias por humillar a un miembro directo de la familia Ragnar, a lo que ésta le responde que el castigo es la ejecución. Al escuchar eso el prota con rostro amenazante le dice que de ser así que venga y lo compruebe. Esta no reconoce al prota, pues su actitud es muy diferente a lo que recordaba, pero esta no puede dejar pasar por alto al regla de la familia, ya sea de la línea directa o no, por lo que esta posiciona su mano en el abdomen del prota y comprueba si posee el núcleo de maná, pero luego de verificarlo se da cuenta que el prota no lo tiene. Esta no lo comprende, pues vio perfectamente aquella ola de maná, pero luego de ver el rostro del prota preguntándole si lo encontró, esta rápidamente se inclina y ruega que la ejecuten debido a su equivocación. El prota menciona que es obvio que no lo haya encontrado, pues aquellos con un corazón de dragón son capaces de manipular su maná a voluntad, y en pocas palabras, también son capaces de esconderlo, pero además, el corazón de dragón se descubrirá años en el futuro, por lo que no había posibilidad de que ella lo descubriera. Este le dice a Evelyn que no planea hacer nada, después de todo solo estaba haciendo su trabajo, aunque realmente cree que le será beneficioso que ella se sienta en deuda, pero le dice que la razón por la que está prohibido abrir el núcleo de maná antes de la ceremonia es por el riesgo de que el maná se desborde, y para él, que es el bastardo inútil de la familia, le hace feliz que ella piense así de él, pues después de todo no posee nada de talento, y que ella crea que su maná podría desbordarse lo hace feliz, y sin más se marcha. Días más tarde, el prota se encontraba fingiendo ser débil durante los entrenamientos con Rendon. Se dio cuenta que sus lecciones son una basura y sin sentido. Sabe que Rendon debe tener a alguien detrás de él, por lo que debe descubrir quién es la mente maestra, y cree que puede ser aquella persona que lo acabó en su vida pasada, por lo que debe descubrir su identidad, por lo que debe comenzar dando los primeros pasos, y de forma amenazante rompe la espada, le dice a Rendon que ya no puede seguir escuchando sus lecciones basura, y comienza a burlarse de él diciendo que no entiende cómo es que alcanzó a ser un espadachín de rango medio. Rendon comienza a enojarse, pero al prota no le importa y se le para frente a frente diciendo que sus habilidades son una basura, haciendo estallar de ira a Rendon. Todo esto lo hace con el fin de llegar hasta el cerebro de todo, pues sabe que Rendon fue puesto como su maestro para vigilarlo, por lo que debe hacer que renuncie. De esa forma se le estropearán los planes y tendrá que ponerse en contacto con el cerebro de todo. Un rato más tarde, en el Palacio Camelia, llega soldado a informarle a un tal Acción Ragnar, perteneciente a los 4 sabuesos del norte, que el bastardo del prota se enfrentaría a Rendon en una semana, ya que lo culpa por su falta de habilidad. Al escuchar eso, Acción le lanza el vaso de cerveza directo a la cara, dejándolo inmóvil en el suelo. Con un semblante de ira le dice que no le importa nada que tenga que ver con el prota. En ese momento aparece rubio, perteneciente a los 9 dragones del cielo, Troivan. Le dice a Acción que si bajan la guardia las cosas podrían salir mal, a lo que Acción le dice que solo exagera, ya que alguien sin talento como el prota jamás podría arruinar nada, a lo que Troivan le dice que si se trata de los Ragnar, incluso con la mínima posibilidad pueden ocurrir cosas sin precedentes, pero aún así a Acción no le importa, pues de cualquier forma Rendon se ocupará del prota. Una semana después, en el campo de entrenamiento, vemos que habían muchas personas emocionadas por el combate, incluso se encontraba el aparente líder de la familia, el prota, quien ya se encontraba en el campo. Realmente solo quería que lo despidieran después de humillarlo,
pero jamás imaginó que todo acabaría así, pero ahora ya es muy tarde. Además, la tercera misión del tutorial es que debe pelear contra Rendon, por lo que esta será su oportunidad de vengarse. Pero ¿cómo es que llegó al punto de tener que enfrentarse a Rendon? Pues eso nos lo explican una semana atrás, justo al momento en el que el prota insulta a Rendon, este lo despide como su maestro. Rendon se altera, pues si es despedido fallará en su misión. Por otro lado, el prota, aunque quiere molerlo a golpes hasta la muerte, sabe que aún no es rival para él. Rendon no planea terminar esto así como así y le dice al prota que esto está contra las normas, por lo que hará una denuncia a los tribunales. En ese momento llega Evelyn, quien sugiere que resuelvan esto como lo hacen los Ragnar. En un enfrentamiento, Rendon cree que es su día de suerte, aunque por otro lado, el prota se encontraba preocupado, pues no cree en poder derrotarlo con sus habilidades actuales. Ahora, en el presente, en las gradas creen que el prota fue un estúpido de aceptar el combate sabiendo que es un inútil. Rendon le dice al prota que si se retracta promete dejar todo esto, pero el prota se niega rotundamente diciendo que ya lo ha despedido. Rendon se enfurece al oír eso, pues pensaba darle alguna chance por lástima, pero pensándolo bien, ahora planea matarlo con la excusa de un error. Después de todo, todos conocen la diferencia que hay en sus habilidades, por lo que no le darán importancia. Luego, antes de iniciar el combate, Rendon le concede el primer movimiento al prota, por lo que éste aprovecha y lo ataca. Todos en las gradas quedan sorprendidos por lo que ven, pues el prota es diferente a lo que imaginaban, aunque a pesar de eso, Rendon no parece estar perdiendo. Este se dio cuenta que extrañamente el prota se volvió un poco más fuerte, pero aún así no podrá ganarle. En un recuerdo del pasado, el prota le pregunta a Evelyn por qué programó una pelea con Rendon, a lo que ésta le dice que fue para que él pueda eliminarlo sin problemas, ya que parece que tiene un respaldo, por lo que despedirlo no será suficiente. El prota sorprendido le pregunta cómo es que lo supo, a lo que ésta le dice que luego de observar el extraño estilo de esgrima que le estaba enseñando, decidió enviar a alguien a investigarlo. El prota se da cuenta que en su vida pasada Evelyn jamás se dio cuenta de eso y cree que se debe a que llamó su atención después del incidente con el núcleo de maná. Esta le cuenta que luego de investigar a Rendon, encontró que todos los rastros apuntan al palacio de Camelia. El prota al oír eso se había quedado impactado, pues entonces todo se trata de la guerra por el trono, pero luego se calma y le dice a Evelyn que aunque lo intente aún no es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Rendon. Y regresando al presente, vemos que estos se encuentran en medio de una gran batalla. Rendon no comprende cómo es que el prota ha podido aguantar tanto, incluso nota que solo se ha estado defendiendo sin sudar ni un poco. Todos en las gradas se encontraban sorprendidos. Incluso vemos a una persona extraña. Evelyn veía todo muy contenta de ver cómo el prota aprendió muy bien sus enseñanzas, pues resulta que aquel día hace una semana, Evelyn le dijo al prota que si ella lo entrena durante una semana está segura de que podrá vencer a Rendon. El prota quedó bastante asombrado, pues sirvió hacer que éste endeuda con él, y le pregunta si lo está ayudando por lo que sucedió en aquella ocasión, a lo que ésta le dice que aparte de eso, es porque conoce a alguien que está obsesionado con recolectar talentos. Regresando una vez más al combate, Rendon no comprende cómo es que se volvió tan fuerte, y entre la locura comienza a creer que todo este tiempo estuvo actuando como un inútil, pero se pregunta por qué. Luego, mientras continuaban con su intercambio, el prota le pregunta quién es el que lo respalda. Rendon retrocede sorprendido. El prota le revela que todo este tiempo supo que le había estado enseñando lecciones basura, y le pregunta si aquellos que los respaldan son del palacio de Camelia. Rendon se sorprende al oír eso. El prota se ríe y le pregunta si sabe lo que se siente que le corten un brazo, y luego coloca su espada debajo de su brazo, para luego rebanarlo fácilmente. El público junto a esa persona extraña se encuentran realmente sorprendidos. Rendon deja escapar un grito de dolor. Luego, el prota se acerca, y le recuerda las palabras que le dijo en su vida pasada, sobre que todo lo que sucedió fue por su culpa, y teniendo esas palabras en mente, este separa la cabeza de Rendon mientras menciona que su muerte no fue más que por su mera culpa. Todos quedaron sumamente sorprendidos, y el que parece ser el líder de la familia muestra una sonrisa de orgullo. La misión del tutorial se completa, y el prota recibe la recompensa por completarla. Este recibió la habilidad de observación, y como bonificación obtuvo la acumulación de un año de poder mágico. Este se pregunta de qué se trata esa habilidad de observación,
pero en ese momento aterriza a alguien detrás. Se trata del que parecía ser el líder de la familia, pero realmente se trata del comandante de la caballería del dragón con armadura blanca, el demonio dragón Julius Ragnar. Todos quedan aterrados y sorprendidos al verlo. El prota puede notar perfectamente la drástica diferencia de poderes entre ellos, incluso creyó que ya era su fin, pero sorprendentemente Julius comienza a reírse y lo felicita por su victoria, mencionando que el alumno superó al maestro. El prota no comprende qué es lo que sucede, a lo que Julius lo toma del hombro y le pide que vaya con él y se una a la caballería de dragón blanco. Todos quedan completamente sorprendidos al escuchar eso, y se niegan a aceptarlo. Pero aquel encapuchado le pregunta a una persona de la audiencia si acaso algún día escuchó que alguien que ni siquiera ha pasado por el despertar del núcleo de maná haya sido reclutado, a lo que éste claramente le responde que no. Luego el encapuchado menciona que para conocer el potencial de una persona debe pasar por la ceremonia de despertar del núcleo de maná, y se pregunta si Julius pudo ver el potencial del prota. Pero regresando con estos, el prota rechaza la solicitud de Julius, y todos quedaron boquiabiertos por la decisión del prota. Un rato más tarde, el rumor de que el prota rechazó a Julius llegó incluso a oídos de Amy Ragnar, dama del palacio de Carmelie. Esta se encontraba furiosa por la muerte de Rendon. Su hermano trata de calmarla diciendo que de cualquier forma le asignaron a Rendon al prota por lo débil que era, a lo que ésta le dice que la muerte de Rendon no es lo que le preocupa, y vemos que su hermano es Troivan. Esta le dice que personalmente Julius le extendió su mano al prota, y que incluso se dice que fue orden de Evelyn, lo que significa que ya no podrán interferir asignando un nuevo maestro, y si el prota comienza a destacar, será más complicado tomar el control del Palacio de las Rosas. En ese momento entra su hijo, y vemos que se trata de Acción. Este le dice a su madre que es imposible que el líder de la familia se fije en alguien como el prota, por lo que no hay de qué preocuparse, a lo que su madre le dice que la mejor manera de tomar control del Palacio de las Rosas es que el prota siga sin poder, a lo que Acción le dice que el prota sigue siendo un inútil, y que Evelyn y Julius solo quieren ayudar a los desvalidos, pero como ve que se encuentran preocupados, menciona que va a jugar un poco con el prota y hacerle comprender su lugar. Regresando con el prota, este se encontraba acabando de entrenar con Evelyn. Esta le pregunta la verdadera razón de por qué rechazó a Julius. Este menciona que se arrepiente un poco, pero unirse ahora a los caballeros de dragón no es bueno. Además, una vez se realice la ceremonia de despertar del núcleo de maná, está seguro de que se le presentarán aún mejores oportunidades. Pero en lugar de eso le responde a Evelyn que simplemente no quería recibir ningún beneficio, ya que no siente que sea lo suficientemente bueno como para unirse a los caballeros. Luego, este activa su habilidad de observación, y vemos que es capaz de ver la información de quien quiera. Esta le parece una gran habilidad, mencionando que podrá aprovecharla más adelante, aunque le llama mucho la atención el estado de Evelyn. Luego, alguien llega, mencionando que viene del puesto de inspección del sur. Su nombre es Seybil. Este menciona que tiene que hablar con el prota. El prota queda medio confundido, por lo que utiliza su habilidad de observación y observando su perfil, descubre que este tipo está obsesionado con él, además de querer entrenar con él. El prota se nota desconcertado, y en ese momento la misión final del tutorial se activa, la cual consiste en deshacerse del título imbécil de los Ragnar. Seybil le dice al prota que solía ignorarlo pensando que se merecía el título de imbécil de los Ragnar. Ese comentario molestó al prota, pero Seybil le dice que luego de ver cómo se esforzaba en sus entrenamientos, y de cómo todos esos esfuerzos rindieron frutos al derrotar a Rendon, y ahora lo ve como su ídolo, pues cuando quiso darse por vencido cuando fue llamado idiota de la oficina de inspección, ahí apareció el prota, y ahora le pide un combate amistoso. El prota, gracias a su habilidad, sabe que está diciendo la verdad. Lo que no esperaba es que luego de que se difundiera lo sucedido con Julius de quererlo añadir a los caballeros de dragón, hayan muchas personas dispuestas a seguirlo, aunque tampoco le parece mal. Después de todo, necesita a gente de su lado para convertirse en cabeza de la familia. Además, la última misión del tutorial se trata de desaparecer aquel título que lo persiguió toda su vida, por lo que no planea desperdiciar esta nueva oportunidad. Ahora este le pregunta a Evelyn si puede enfrentarlo, a lo que ésta le da toda libertad de hacerlo. Dicho eso, el prota se para frente a él aceptando su petición de enfrentamiento. Seybil hace lo mismo, dando inicio al enfrentamiento. Seybil inicia el ataque,
a lo que el prota lo frena fácilmente. Seyville nota que el prota es muy rápido. El prota, mientras intercambian ataques, menciona que en su vida anterior jamás hubiera podido detener estos ataques, y de un ataque final que lo envía a volar, menciona que ahora le es muy fácil. Luego de derrotarlo, el prota le dice que fue un buen combate, y al ver su reflejo en la espada se pregunta si acaso podría ver su estado, a lo que éste activa su habilidad de observación mirando su reflejo y se despliega una ventana de estado no solo con su información sino que también con sus estadísticas. Viendo sus estadísticas nota que su poder mágico es muy alto, y cree que se debe a la acumulación de su vida anterior. Por otro lado, su suerte se encontraba con números negativos, por lo que intuye que es la razón por la que su vida fue un infierno en su vida pasada, por lo que debe hacer lo posible para tratar de aumentarla. Evelyn nota que el prota al derrotar a Rendon ganó buena popularidad, incluso gente que lo admira, y mientras observa a la multitud, nota que muchos se encuentran impresionados por las habilidades del prota, pero nota a una persona llamada Nalan que anhela enfrentarlo, por lo que lo llama y le dice que se prepare para pelear. Obviamente acepta y pocos minutos después comienzan su enfrentamiento. Estos comienzan muy frenéticamente, y en unos segundos, la espada de Nalan estuvo a punto de alcanzar al prota, pero la bloquea y manda a volar su espada, sorprendiendo en gran medida a Nalan. El sistema le avisa que ha obtenido la aprobación de Nalan, y su suerte aumenta en 1. Se da cuenta que una aprobación aumenta su suerte, por lo que debe continuar peleando, y así lo hizo. Obtuvo la aprobación de Remiro, Eric, Manfred, Manuel, Viró y Daniel. Todos y cada uno de estos hizo que su suerte aumentara en 1 punto por cada uno de ellos. El prota ya se notaba muy cansado, pero aún así llama al siguiente contrincante. Nota que a pesar de haber obtenido la aprobación de muchos, su barra de la misión del tutorial solo aumentó un 1%, por lo que comienza a creer que lo que debe hacer es demostrar sus habilidades donde haya un público más grande, o tal vez pelear contra alguien más fuerte. Luego de que muchos murmuren si pelear o no, alguien se ofrece a ser el siguiente. Remington Narcio, León de Plata. Todos a su alrededor lo conocen como uno de los 4 sabuesos del norte. Los miembros de los sabuesos del norte son Hulkus Lang, Rey Ragnar, Remington Narcio y Acción Star del Paalcio Camelia. El título de Sabuesos del Norte fue un título dado a las 4 personas más fuertes dentro de la generación de la ceremonia de despertar del clan Ragnar. El prota utiliza su habilidad de observación en el peli blanco, y nota que se encuentra sorprendido por la aparición de un rival que nunca esperó. El prota se presenta ante él como el hijo número 31 del guardián del norte Kill Ragnar. Se encuentra un poco nervioso, pues jamás imaginó que se encontraría con el genio espadachín al que tanto respetaba, aunque por otro lado, se encuentra muy emocionado por probar sus habilidades con alguien fuerte, además de que se pregunta si con sus habilidades actuales podrá entablar una batalla con un genio espadachín, y así, estos comienzan su enfrentamiento con un choque de espadas, y vemos como la barra de la misión sigue aumentando. Aunque para mala suerte del prota, la batalla terminó al momento en que su espada fue destruida, quedando como obviamente victorioso el peli blanco. Todos se sorprendieron por el resultado, unos creían que era obvio. Después de todo se enfrentaba a uno de los 4 sabuesos, los más fuertes de esta generación, y otros defendían al prota por su espíritu de lucha. El peli blanco le dice al prota que su espada ya estaba gastada, además de que ya se encontraba cansado por todos los enfrentamientos anteriores, por lo que proclama su derrota. El prota niega todo y acepta la derrota, mencionando que si fuera un combate real no habría tal consideración, a lo que estos prometen enfrentarse en otro momento en mejores condiciones, cerrando la promesa con un apretón de manos. Todos al ver esto quedan asombrados, pues uno de los 4 sabuesos reconoció al prota, y vemos que su barra de misión volvió a aumentar, esta vez 5%. El prota con este enfrentamiento pudo comprobar que se ha vuelto exponencialmente más poderoso de lo que fue en su vida pasada, pero que aún le falta mucho, y viendo que su barra de la misión no aumentó mucho, comienza a pensar en alguna forma para que aumente rápidamente, pero en ese momento el peli blanco le dice que no vino aquí solo Mapra valiese en suelo con él, y le entrega una carta de invitación a Sociedad del Dragón a escala. El prota al ver eso queda sorprendido. El sujeto al que se enfrentó el prota se sorprende drásticamente, mencionando que la Sociedad del Dragón a escala es un grupo de la alta sociedad al que solo pueden pertenecer los que han sido seleccionados. El prota recibe la carta,
y le pregunta si está bien que él vaya a un lugar tan importante, a lo que el peli blanco le dice que él está más que calificado para asistir, además es simplemente un grupo social de compañeros para la próxima ceremonia de despertar. El prota no sabe muy bien por qué lo invitan, pero menciona que la Sociedad del Dragón es un lugar donde lo miran por encima del hombro y que es el lugar perfecto para completar su misión del tutorial. Además, le permitirá hacer un reconocimiento sobre Acción y el Palacio Camelia. Luego de que el prota recibe la carta, el peliblanco le dice que la reunión será en 2 semanas, a lo que el prota promete estar ahí sin falta. Un rato más tarde, la madre del prota llega a su habitación junto a muchos sirvientes. Esta se enteró de que el prota había sido invitado a la Asociación de Dragones a escala y quería ayudarlo a preparar un buen atuendo para dar una buena impresión. Esta se siente verdaderamente orgullosa de su hijo, y al verla tan entusiasmada le entra una enorme angustia, y nos explican que él es un hijo ilegítimo hijo de una concubina plebeya. Su madre siempre se culpaba por los títulos que recibía el prota por ella ser plebeya y concubina, pero a jamás le importó eso. Su madre muy emocionado por él lo alienta, a lo que el prota la abraza y por dentro menciona que va a pulverizar la Asociación de Dragones a escala. 2 semanas después llegó el día del banquete de la Asociación de Dragones. El prota se encontraba casi irreconocible con un traje elegante. El peliblanco lo esperaba en la puerta de la carroza. Incluso se sorprende por el cambio del prota, a lo que cuenta que es natural verse algo diferente. Después de todo fueron 2 semanas de intenso entrenamiento. Además, el peliblanco lo visitaba cada día para entrenar juntos. También obtuvo muchos seguidores, los cuales terminaron siendo aprendices de Evelyn. Aunque a no le gustaba mucho la idea, ya no tenía opción. Una vez dentro de la carroza, el peliblanco le pregunta al prota si es su primer banquete, a lo que el prota le dice que sí. Al oír eso el peliblanco le dice que no debe estar nervioso, aunque el único detalle es que estará Acción, el cual es muy travieso, aunque le pide que no piense nada mal de él, ya que fue Acción que le dio la invitación para dársela a él. Incluso todo el banquete fue puramente para conocerlo. Al oír eso el prota se alegra, pues todo le está resultando demasiado bien. Un rato más tarde, estos llegan al Palacio de Camelia, y mientras entran, el peliblanco le dice al prota que Acción debería estarlos esperando en la entrada. El prota sabe que Acción lo invitó únicamente para intentar detenerlo tal y como hizo en su vida pasada, pero planea hacerle saber a quien trata de detener. Luego, de la nada ve un brillo azul en una de las ventanas del palacio, y cree que se trata de una misión dentro del palacio. En ese momento el peliblanco le grita al prota que tenga cuidado, y de la nada cae un costal de harina que inundó el lugar de polvo. El prota obviamente consiguió esquivarlo, y menciona que de haber estado en su vida pasada jamás hubiera podido esquivarlo. Pensaba que el peliblanco también estaba detrás de esto, pero al ver su estado de confusión se da cuenta que claramente no es así, y cuando miran hacia arriba notan a unos chicos en la ventana, además de otra persona. El peliblanco se encontraba realmente enfadado, a lo que Acción le dice que simplemente fue una broma de bienvenida. El prota al ver su información ve que es un completo psicópata, pero no planea actuar ahora y simplemente le sonríe y le hace saber que solo se trata de un saludo. Un rato más tarde, en el banquete, todos los invitados se encontraban asqueados por la participación del prota, y no dudaban en hablar en voz alta para que los escuche. El peliblanco se disculpa en nombre de todos, pero al prota no le afectan sus insultos. Después de todo, necesita que hablen mal de él para aplastarlos luego. Por otro lado, nota que la ventana donde se encontraba aquel brillo se encuentra en aquella dirección, solo que no tiene una excusa para entrar allí. En ese momento llega Acción. El prota planea mantenerse calmado y seguirle el juego. El prota le agradece por la invitación, y Acción se acerca de más y le pregunta si aceptará una disculpa por lo ocurrido hace rato, a lo que el prota con una sonrisa le dice que solo fue una broma, lo que deja confundido a Acción. Se ríe con fuerza y le da palmadas en la espalda. Los demás invitados comienzan a burlarse del prota pues creen que aceptó su disculpa como un perro de Acción, y comienzan a sacar a relucir que es un miembro ilegítimo hijo de una plebeya. El prota, aunque se encontraba hirviendo de rabia, se lo guarda con una sonrisa mientras camina junto a Acción, pero luego los invitados comienzan a preguntarse por qué lo invitó el peliblanco, mencionando que debe ser porque él también es un hijo ilegítimo. Esto fue escuchado por el peliblanco, quien queda completamente paralizado por recordar eso. El prota pensaba observar un poco más,
pero se da cuenta que ya todos se pasaron de la raya, por lo que le dice a Action que es justo que él también salude a los demás apropiadamente, por lo que camina hacia dos de los invitados, específicamente a los que soltaban más mierda, y tomando una botella se le acerca tranquilamente y de un momento a otro le parte la botella en la cara. Action y el peli blanco quedan completamente sorprendidos, y vemos al prota con cara de loco mientras observa al chico rubio. Comienza a levantarse mientras insulta al prota, pero lo calla con una patada en la cara. El prota ya se encontraba liberando su ira, y le dice que simplemente le dio un pequeño saludo. Nota que sus recientes acciones están haciendo que el medidor para escapar de su título aumenta, ya que los invitados comienzan a preguntarse si de verdad es el mismo idiota y debilucho de antes. El peliblanco sabe que el prota no es alguien que haría este tipo de cosas porque sí, y se pregunta si lo está haciendo por él. Luego, el prota vuelve a acercarse al rubio, esta vez posa su pie en su brazo y mientras lo sujeta le dice que ahora que ya le ha dado su saludo debería despedirse. El rubio le ruega que se detenga, a lo que el prota sin más le parte el brazo. Todos los invitados quedaron horrorizados por lo que veían, incluso Action quedó sumamente sorprendido, y vemos que el medidor de la misión comenzó a aumentar exponencialmente. El rubio quedó completamente inconsciente en el suelo, a lo que el prota suelta su brazo y pregunta si hay alguien más que quiera saludarlo, y vemos que el medidor ya llegó hasta el 66%, luego, varios soldados rodean al prota y luego de que sacan sus espadas estos lo apuntan mencionando que por haber cometido el pecado de herir al joven maestro, refiriéndose al rubio, el castigo es la muerte. El prota le pregunta a los caballeros quién es el rubio, a lo que estos le dice que es el tercer hijo del clan Hanabi. El prota al oír eso menciona que el clan Hanabi es uno de los 6 clanes que apoyan al clan Ragnar. Sabe que todos esperan que no hagan nada como siempre solía hacer, pero ahora las cosas cambiaron, y les dice que no le importa quién sea. Después de todo el chico rubio es solo un perro del clan Ragnar, y que aún así se atreven a exigir su muerte, y con un semblante aterrador le pregunta al caballero si está dispuesto a hacerse responsable de esas palabras. Todos los caballeros comienzan a sentir una gran presión proveniente del prota, pensando en que el prota seguía siendo aquel imbécil del clan Ragnar. Pensaban tratarlo como alguien cualquiera, pero aún sigue siendo un candidato a la sucesión del trono de los Ragnar. Además, el líder de los Ragnar es quien se encuentra por encima de los 6 clanes de nieve, por lo que acabar con el prota, quien es parte de la línea de sangre directa, sería la destrucción, incluso la aniquilación de un clan entero. No sería descabellado, simplemente creían que como se trataba del prota esto no aplicaría, pero todo eso ya no sirve, por lo que saben que deben disculparse ahora mismo, pero el prota ordena sin titubear que los acaben a todos, y de un momento a otro todas sus cabezas vuelan por los aires. El prota solo observa con indiferencia. Todos los presentes quedaron tremendamente impactados. El medidor de la misión también aumentó considerablemente. Vemos que a la que le dio la orden el prota fue a Evelyn. Le pregunta cómo es que supo que lo siguió, a lo que le responde que era muy obvio, aunque por dentro se encuentra aliviado de que ella lo haya seguido, pues con ella a su lado sabe que todo podrá voltearse a su favor. Regresando un tiempo al pasado, vemos la razón por la que Evelyn siguió al prota. Resulta que en una conversación que tuvo con Julius, estos comenzaron a platicar sobre el prota. Evelyn menciona que el prota es alguien con un talento y potencial enorme, a lo que Julius le pregunta si acaso posee más potencial que Action al que ella había entrenado en el pasado, a lo que ésta le dice que sí, incluso el potencial del prota es superior al de Action. Al oír eso Julius saca la conclusión de que el prota todo este tiempo estuvo actuando como un debilucho, pues es imposible que alguien mejore de tal manera así de rápido. Evelyn cree lo mismo, pero se pregunta por qué el prota comenzó a demostrar su potencial ahora, mencionando que mientras lo ve entrenar, parecía como si estuviera siendo perseguido por algo. Al oír eso Julius cree que podría tratarse de Action, por lo que le dice que si tanto le preocupa que lo siga, ya que está seguro de que algo sucederá en ese banquete. Luego, mientras se marcha, le deja un traje blanco a Evelyn, diciendo que mientras se encuentre allí, trate de convencer al prota de unirse a la caballería de dragón, además de que también quiere que ella se una, pues menciona que solo por no poder montar un dragón no debe retirarse. Y ahora, regresando al presente, Evelyn nota que el prota no es alguien del que deba preocuparse, aunque se pregunta desde cuándo fue que consiguió darse cuenta que lo seguía.
a lo que el prota por dentro menciona que se dio cuenta desde el momento en el que entró al carruaje, ya que aquellos que poseen un corazón de dragón pueden desencadenar una percepción energética, algo así como un sexto sentido. Luego, el prota llama a Evelyn, y le informa que la mayoría de todos los presentes le mostraron una gran falta de respeto siendo un candidato sucesor, y le pregunta cuál es el castigo por eso. Al escuchar eso todos entran en pánico, a lo que Evelyn le dice que dependiendo de las leyes del clan, también es posible la ejecución inmediata. Al oír eso el prota le ordena a Evelyn que ya que todos son niños que aún no han pasado por la ceremonia de despertar, solo tome uno de sus brazos. Al oír eso Evelyn comenzó a tomar uno de los brazos de todos los presentes de diferentes clanes, del clan Byron, del cuerpo de mercenarios rojos. Mientras más brazos volaban, más aumentaba la barra de la misión del prota. Muy pronto podría liberarse del título que lo persiguió toda su vida. Uno de los invitados le ruega a Acción que haga algo, a lo que éste simplemente lo observa y le pregunta por qué lo haría. Después de todo solo es un saludo, y así, Evelyn llega a mandar a volar el último brazo.